Hola a todos, esta vez traigo la segunda parte de las consolas de videojuegos que fracasaron. Ahora hablaré de las consolas que nunca fueron terminadas. Disculpen por no colocar muchas imágenes, pero es muy difícil conseguirlas. Bien, empecemos. Atari Panther. Se suponía que en 1991 Nintendo lanzaría su SNES. Atari pisaba fuerte en esa época y comenzó a desarrollar esta Panther para salirle a hacer frente a Nintendo ese mismo año. Pero Atari quería una consola superior, e hizo que también se empezase a trabajar en una máquina paralela a la Panther, dotándola de más potencia aún. Esta consola finalmente sería la Atari Jaguar. Esto se suele hacer, de hecho hoy mismo hay varios rumores de los posibles sucesores de la Xbox 360, Nintendo DS y la Wii. Sin embargo, Atari un día vio que la Jaguar iba bien encaminada e iba a ser de 64 bits. La Panther era de 32 bits, por lo que ordenaron abandonar el desarrollo de la Panther, dejándola solo en prototipo, que en realidad estaba prácticamente finalizada. Es más, varios juegos y hasta el joystick de la Panther pasaron a la Jaguar. Hay fotos de la consola real, pero de la que usaban para pruebas. Atari Jaguar 2 o Atari Jaguar Duo. El Atari Jaguar 2 debía ser el sucesor del Jaguar de Atari. La consola alcanzó la etapa de prototipo de laboratorio con trabajo parcial. El proyecto fue cancelado en el verano de 1995 antes de que un diseño final pudiera ser terminado. El Jaguar 2 fue pensado para ser compatible con los cartuchos y los CDs del Jaguar 1. Utilizaba una más nueva tecnología para acelerar el sistema del Jaguar, trata defectos en su arquitectura para llevar a cabo mejoras importantes a la especificación. El nombre de código de proyecto era Mitsumer. El desarrollo del proyecto comenzó en enero de 1994, y los prototipos de funcionamiento eran versiones parciales de programas. El proyecto fue cancelado antes de marzo de 1995. No se había terminado el diseño para el momento en que el proyecto fue cancelado en el verano de 1995. Las metas del proyecto eran mejorar el funcionamiento en las siguientes áreas: velocidad de la renderización de los polígonos, texturas de los polígonos, capacidad de cómputo, sonido de los juegos. Super Nintendo portátil. No hay mucha información sobre esta portátil en realidad, pero el prototipo existió y viene a ser el progenitor de la Game Boy Advance. No era descabellada la idea en esa época, ya que en pleno auge de la SNES salió literalmente todo tipo de accesorio para la máquina bazooka, robots, anteojos, mouse y un larguísimo etcétera. Solo sé que a simple vista parece una laptop. Su elaboración se inició en 1992, pero nunca se supo más de él. Super Nintendo PlayStation. Al igual que la Super Nintendo portátil, fue otro intento en 1992. Es la consola de Nintendo que funcionaría con un reproductor de CD de Sony, quienes ya le habían hecho el chip de audio para la SNES. No salió al mercado por el poco éxito de la Mega CD de Sega y los líos de derechos que tenían entre Nintendo y Sony. Esta consola fue una de las víctimas de la guerra de consolas. Sega VR. En 1994, como a Sega le sobraba el dinero en los 90, quisieron sacar esta otra consola, esta vez antes que el Virtual Boy. Tenía sensor que captaba el movimiento de la cabeza, auriculares estéreo, pantallas LCD, etc., pero parece que hubo testers que reportaron náuseas, mareos, dolores de cabeza y cancelaron el proyecto. Menos mal, porque Nintendo sí sacó su máquina VR y se la dieron contra la pared. XD. Sega Neptune. En 1994, luego de sacar su carísimo Sega CDX. Mezcla de Genesis, Mega Drive y Sega CD. No podían meterle a nadie su update para la Genesis llamado 32X, que era caro, pero podías jugar al Doom, Virtua Fighter, etc. Cosa que no podías hacer ni en un PC, que eran inasequibles también, así que pensaron en sacar una mezcla de la Mega Drive con el 32X. Pero 32X ya estaba llegando al final de su vida, la consola era cara igualmente y faltaba poco para que saliese Saturn, así que cancelaron el proyecto. Panasonic M2. En 1997, 3D, viendo que su consola estaba fracasando estrepitosamente, al igual que Philips con su CDI, decidió hacerle la contra a la PSX y creó una máquina de potencia similar a una PS2 pero con lector CD en vez de DVD, o sea, una Dreamcast casi. Pero 3D ya había perdido mucho dinero, nadie creía en ellos y el mercado estaba lleno de consolas, incluso de ellos mismos, así que le vendió todo a Panasonic y se dedicaron a otra cosa. Estos a su vez, reconociendo que la máquina era realmente buena para la época, la revendieron a varias empresas.
En otras palabras, la 3D lo que hizo fue darle más dinero a Panasonic. Increíble pero cierto. XD. Nano Gear. En el 2003 la idea de esta portátil era la misma de la GT2X, que tiene bastante éxito. Una portátil open source, programable, con juegos, emuladores, herramientas, Homebrew legal y totalmente oficial. Buena idea hoy, hasta tenía montones de componentes como la GT2X, USB, infrarrojos, conexión a televisión e igual de cara. Sin embargo, no llegó a ninguna parte. Esa idea, simplemente no era buena, época en la que pocos gurús se atrevían a instalar siquiera Linux. Phantom, la consola fantasma. Esta consola muchos la conocerán o quizás no. Hecha en el 2004. Pero sin duda la consola con más retraso en la historia. Originalmente era una clon 10P, con una GeForce 5700, 256 MB, 80 GB de HDD, wireless y no tenía lectora ni soporte alguno. ¿Por qué? Porque la idea era que te la daban en como dato, una especie de televisión por cable, pero con juegos. Te tenías que suscribir a la revolucionaria red de Phantom, una especie de Steam con abono mensual y bajabas juegos, etc. La historia es larga, pero todo huele a que la compañía entró sin saber dónde se metían y se quedaron sin dinero rápidamente, por lo que tuvieron que vender todo. Si hoy entras a la página oficial, lo único que venden de la Phantom es su teclado y mouse Phantom Blackboard. Para ser más exacto, era una consola tipo televisión donde comprabas videojuegos en línea. Dios mío, ya me cansé. Joder. Ey, ustedes dos. Ayúdenme aquí diciendo estas otras dos consolas, que voy al baño. Ok, Recri, tú la primera y yo la segunda. Muy bien. Estas dos consolas las investigó Jordan y el muy subnormal se le olvidó nombrarlas en la primera parte. Te escuché, pedazo de imbécil. Sega 32X. La Sega 32X es una consola de videojuegos de Sega lanzada en 1994. Realmente es una ampliación para la consola Sega Mega Drive Genesis para convertirla en una consola de 32 bits. Pero desgraciadamente no tuvo mucho éxito. Sega había confirmado que, debido al lanzamiento de una nueva consola de 32 bits Sega Saturn, este combo sería compatible. O en su defecto, la suma de Mega Drive más Sega Mega CD más 32X igualaría Sega Saturn. Así la mayoría de los consumidores decidieron esperar a Sega Saturn. Fue un gran fracaso, y la verdad sus juegos eran de gran calidad, totalmente enfocado a las 3D. Por aquella época, los polígonos estaban de moda, pero Sega no pudo con la Super Nintendo. El 32X fue un intento de desbancar a la Super Nintendo de su recién conseguido primer puesto, pero la Super Nintendo respondió al 32X incorporando chips en sus cartuchos que mejoraban las prestaciones de la consola de manera espectacular, y también supieron explotar su consola al máximo con juegos como Donkey Kong Country y sus dos secuelas. Sin embargo, fueron muy pocos juegos que desarrolló Sega. Me toca. Sega Multimega CDX. El Multimega CDX en Estados Unidos fue una consola lanzada por Sega en 1994, orientada hacia un mercado más acaudalado, pues en su momento costaba unos 500 euros. Se trataba de una Mega Drive y un Mega CD combinados en una sola unidad, que además podía utilizarse como reproductor de CDs portátil mediante el uso de dos pilas AA. No obstante, para poder ser usada como consola, debía ser conectada a la red eléctrica. Sega comprimió una Mega Drive y un Mega CD en un Discman, algo que para la época supuso un gran adelanto. Técnicamente es idéntico en prestaciones a una Mega Drive con un Mega CD. La pena es que no supuso nada más, y tan solo fue un aparatito inalcanzable por su precio, ya que en esa época la gente ya pensaba en comprarse una Saturn, PlayStation o Nintendo 64. Tan solo tuvo 2 años de vida. Ya regresé. Bueno, creo que eso es todo por ahora. Oh no, no es lo último. Amigos, también decidí agregar un pequeño regalo a mis suscriptores. Pues bien, son pocos, pero debo tratarlos bien. ¿De qué trata este regalo? Pues para mejorar sus videos subidos. Les regalaré el cómo eliminar las barras negras de sus videos. Pues bien, lo único que deben de hacer es copiar los datos o el código que sale en la descripción del video y lo pegan en sus etiquetas. Refresquen la página y tada, ya está. Esto funciona al 100%, y si no les gusta cómo quedó su video pueden borrar los datos y ya. Claro, esto funciona con imágenes grandes. Con las pequeñas puede que siga un poco las barras. Bien, eso es todo. Adiós amigos y que la pasen bien.